Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Paco Díaz. Hoy toca la cuarta entrega de la serie de vídeos que estamos realizando sobre las filósofas que aparecen en el currículum de bachillerato. Es el turno de la escritora y filósofa inglesa del siglo XVIII, Mary Wollstonecraft, considerada la madre del feminismo filosófico y autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, una obra de referencia publicada en 1792. En este libro plasmó sus principales reivindicaciones para promover los derechos de la mujer y la igualdad en la educación. Nos ha parecido oportuno comenzar esta exposición recordando las ideas principales que caracterizan la Ilustración. A continuación, transitaremos por la vida de nuestra protagonista y las circunstancias que marcaron su biografía e influyeron claramente en la escritura desafiante con la que reclamaba un espacio negado entonces a las mujeres. En la tercera parte vamos a exponer las tres críticas fundamentales que Wollstonecraft realizó a los planteamientos de Rousseau sobre educación. En la caja de descripción puedes seleccionar el apartado que más te interese, pero para una comprensión más completa lo ideal es que recorras los tres apartados que componen el vídeo. Comenzamos pues. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que nació a mediados del siglo XVIII. Nos vamos a acercar a él de la mano de la reputada historiadora, profesora y académica Carmen Iglesias. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Es una época de grandes esperanzas, de tolerancia y consenso. Pero este estado de ánimo no surge por generación espontánea. Esa tolerancia, ese consenso, no es producto de un acuerdo, sino más bien una respuesta al pasado reciente, un pasado de desesperación y desánimo. Las luchas religiosas entre los siglos XVI y XVIII fueron auténticas carnicerías, y las guerras civiles fueron de una gran ferocidad. La Ilustración es un movimiento social que se mueve por toda Europa cargado de ideas. Ideas tales como felicidad, crítica, razón, sentimiento, bienestar, interés público, bien común, etc. El convoy semántico de las luces, tal y como lo definió el historiador François López. Se tenía la impresión de que se estaba cumpliendo la sentencia de D'Alembert en la enciclopedia de que todo ha sido removido, alterado y cambiado. En el siglo XVIII había entrado en crisis el sentido de permanencia, la idea de una ordenación jerárquica y estable. Ya no se aceptaba aquello del nacimiento a la tumba. En su lugar toma fuerza el criterio de mérito, la autonomía personal. Resulta inevitable recordar la definición canónica sobre la Ilustración, sapere aude, la expresión latina usada por Horacio y popularizada por Kant, que suele traducirse como «atrévete a pensar», lema adoptado por la Ilustración. La nuestra es una época auténticamente crítica y a la crítica ha de someterse todo, decía Kant. La Ilustración lucha contra todo tipo de dogmas que de alguna manera maniatan y contribuyen a perder la libertad y el buen juicio. Los ilustrados consolidaron la creencia de que nuestro destino solo depende de nosotros mismos y de las instituciones que necesita todo país y toda comunidad para sobrevivir. El mundo físico y humano se seculariza. No es que se perdiese la creencia en la otra vida, en lo divino, pero sí permanecen en esferas separadas. Los seres humanos consideran que el objetivo fundamental es la felicidad en esta vida, no la felicidad en la otra vida. Se dan pasos de gigante en la concepción de una ciudadanía. Se concibe el individuo como sujeto de derechos. La transformación del concepto de súbdito al de ciudadano tiene que ver sobre todo con la participación en los asuntos públicos.
La razón se erige en el principal instrumento para luchar contra ideas y creencias que coartan la libertad del ser humano y para hacer una crítica de instituciones y procedimientos. Pero la aplicación de la razón no se entiende como un racionalismo que lo explique todo, sino como un racionalismo más modesto que el del siglo anterior, más concreto. La razón ilustrada no es plenamente autónoma, sino que los hechos cuentan como valor fundamental. En el siglo XVIII los estados prestaban más atención a sus sistemas educativos, ya que reconocían que las personas eran más útiles para el Estado si estaban bien educados. Se da un afán de conocimiento. Este afán de conocimiento se tradujo en un afianzamiento y mejora de los métodos de conocimiento de la realidad. Las comunidades científicas, basadas en la racionalidad y en la ciencia natural, se extienden por toda Europa. Por otro lado, la profesora Iglesias destaca que la transformación del orden ético y político, que había empezado ya en el siglo XVII, poniendo en cuestión la forma de organización por estratos sociales, hace que se extienda con fuerza la idea de igualdad de los seres humanos. Mary Wollstonecraft nació en 1759 en Londres. Su familia tenía unos ingresos aceptables, pero su padre, al parecer un hombre violento, que maltrataba a su esposa cuando se encontraba bebido, no supo gestionar adecuadamente su riqueza y la familia se vio privada de su situación acomodada. A lo largo de su vida, Mary mantuvo dos amistades esenciales. La primera fue con Jane Harden. Ambas solían leer libros juntas y asistían a clases impartidas por el padre de Jane, un científico y filósofo. Esto le permitió sumergirse en un ambiente de intelectualidad. La otra amistad clave fue Fanny Blood. Con ella llegó a planificar una vida conjunta para brindarse apoyo financiero y emocional. Por desgracia, estos planes se vinieron abajo debido a que su amiga se sintió presionada por las normas sociales de la época, que no aprobaban el hecho de que dos mujeres se apoyaran sin la presencia de un hombre. Wollstonecraft, sus hermanas y Fanny abrieron una escuela en Newington Green, pero Fanny se comprometió con un hombre al poco tiempo. Fanny viajó por diversos países junto a su marido en busca de remedios para sus problemas de salud, hasta que se afincó en Lisboa, donde su estado empeoró. Mary llegó a viajar hasta allí para poder estar junto a ella, hasta que finalmente falleció. Aquella muerte destrozó a Wollstonecraft y fue parte de la inspiración para su primera novela. Mary viajó a Irlanda, donde encontró trabajo como institutriz de los hijos de Lord Kingsborough. Su nuevo empleo le dejaba muchas horas libres que aprovechaba para escribir. Durante esos años publica su primera obra, destinada al público infantil, Relatos originales de la vida real. Frustrada al ver las pocas opciones laborales que la sociedad de la época ofrecía a una mujer cultivada, pero no rica, tomó una decisión fulminante: marchar sola a Londres y convertirse en escritora por méritos propios, algo novedoso entonces. Apoyada por el editor liberal Joseph Johnson, quien le había publicado ya sus primeros trabajos, se estableció en Londres, aprendió francés y alemán para poder realizar traducciones y empezó a escribir reseñas literarias en el periódico de Johnson. Ese trabajo no solo le brindó la oportunidad de leer mucho y aumentar sus conocimientos, también le permitió codearse con algunos grandes intelectuales de la ciudad, como Thomas Paine o el ideólogo del anarquismo William Godwin, que más tarde tendrá un papel importante en su vida. En esa época Mary se enamora y conquista al pintor Henry Fuseli.
Este estaba casado, pero ello no parecía un obstáculo para la filósofa, que llegó a plantear la posibilidad de que él, ella y la esposa de Fuseli vivieran juntos. La idea horrorizó tanto a la esposa del pintor como a este, que tomó la decisión de abandonar a Mary. El rumor corrió por la ciudad, lo que le costó la humillación pública. Decidió trasladarse a París para vivir de primera mano los sucesos revolucionarios que se estaban produciendo en Francia. En su defensa había escrito en 1790 Vindicación de los Derechos del Hombre, obra en la que rebatía las opiniones del antirrevolucionario pensador inglés Edmund Burke. Mary llegó a París en 1792, un mes antes de que la revolución rebanara la cabeza de Luis XVI y toda Francia se sumiera en la confusión. En esa época, lee el documento que Charles Maurice de Talleyrand-Périgord envía a la Asamblea Nacional Constituyente y en el que recomienda que la educación de las mujeres se mantenga simplemente a nivel doméstico. Mary publica la que será su obra maestra, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Conoce a Gilberte Imlay, con quien tendrá a su primera hija, a la que bautiza como Fanny en honor a su amiga fallecida. La situación política en Francia se fue tensando cada vez más a raíz de la guerra con Inglaterra, por lo que Mary optó por regresar a su país junto a su marido y su hija. Por desgracia, su recién estrenada familia se rompió al poco tiempo debido a que Gilbert le abandonó por otra mujer. Esta experiencia fue muy traumática para Mary, que llegó a cometer un intento de suicidio debido al impacto emocional que supuso para ella. Nuestra protagonista enfocó todos sus esfuerzos en su profesión de escritora y retomó su labor intelectual participando en las tertulias organizadas por su editor, a las que también asistía William Godwin. La afinidad de pensamiento entre ambos pronto dejó paso al amor. Mary y William se convirtieron en una pareja estable, una pareja no exenta de ciertas peculiaridades. Ambos se trasladaron a vivir a casas separadas, pero adosadas. Muy pronto, Mary volvía a estar embarazada. Esto planteaba un problema, pues si querían que la niña no fuera ilegítima, era necesario que se casaran antes. Pero al hacerlo, se descubriría que Mary nunca se había casado con Gilbert Imlay, lo que sería un verdadero escándalo en la sociedad de la época. Así fue. El conocimiento de que Mary había tenido hijos sin estar casada le costó a la pareja buena parte de sus amistades. En 1797 nació la pequeña Mary, que habría de pasar a la historia de la literatura como autora de uno de los libros más famosos que existen, Frankenstein o el moderno Prometeo. El parto pareció ir bien, pero la placenta se rompió y se infectó durante el nacimiento. Tras varios días de agonía, Wollstonecraft murió de septicemia. Tenía 38 años. Roto de dolor, William Godwin quiso homenajear a su esposa publicando sus memorias, pero consiguió lo opuesto. El libro, escrito con todo el amor y admiración posible, revelaba los detalles de la vida de Mary, que pasarían a ser de dominio público. Su intento de suicidio con una hija pequeña, sus peculiaridades, visiones de las relaciones, su posicionamiento en defensa de la mujer, sus relaciones ilegítimas, demasiado para una época tan puritana. Todo ello convirtió a la autora en una repudiada durante casi un siglo, hasta que los diferentes movimientos feministas decidieron hacerse eco de su figura. En este apartado se expondrán las principales críticas que Mary Wollstonecraft realizó en su obra fundamental Vindicación de los Derechos de la Mujer
a los planteamientos que Jean-Jacques Rousseau defendió sobre la mujer en El contrato social y Emilio, especialmente sobre la educación de las niñas. Hemos tomado como guía el artículo de la profesora María Ávila Bravo Villasante, Eduquemos a Sofía, la polémica Wollstonecraft-Rousseau y el surgimiento de la filosofía política feminista. Bravo Villasante nos advierte que la pedagogía propuesta por Rousseau, pese a enmarcarse en el pensamiento ilustrado, plantea serias dificultades a las pretensiones de igualdad del pensamiento feminista representado por Wollstonecraft. Antes vamos a recordar algunas ideas que aparecen en los textos de Rousseau a los que Mary Wollstonecraft somete a su crítica. En las primeras páginas de su conocida obra El contrato social, Jean-Jacques Rousseau expresó que todos los hombres nacen iguales, pues no hay hombre que tenga autoridad natural sobre su semejante, ni la fuerza produce derecho alguno. En consecuencia, la única autoridad legítima entre los hombres es la que resulta de los acuerdos entre los hombres. Emilio, o de la educación, se considera el primer tratado sobre filosofía de la educación del mundo occidental. En él, Rousseau propone la descripción de un sistema educativo que permita al hombre natural convivir en la sociedad. Acompaña el tratado una historia novelada del joven Emilio y su tutor, ilustrando cómo se debe educar al ciudadano ideal. El texto se divide en 5 libros. En el quinto se explica cómo ha de ser la educación de Sophie, la mujer ideal y futura esposa de Emilio. En Emilio, en varias ocasiones, se expone el carácter masculino que para él tiene el pacto social, pues se sigue que las mujeres, al ser obedientes y dependientes, pierden simultáneamente la cualidad de iguales, pero también la de libres, ya que según ha señalado Rousseau, siempre estarán sometidas a un hombre o al juicio de un hombre, y jamás serán libres de imponer sus opiniones sobre la de él. Así pues, cuando Rousseau expresó en el contrato social que todos los hombres nacen iguales, las mujeres quedan excluidas. Mientras que en los primeros 4 libros Rousseau expuso que hay que inculcar en los niños el gusto por la lectura, la política y fortalecer valores como valentía y sobre todo el uso de la razón, en el 5º libro explica que las niñas deberán tener otra educación debido a que son de una naturaleza distinta a los hombres. Para Rousseau, las mujeres deben de encargarse del cuidado de los niños en el hogar debido a su naturaleza. Así leemos en Emilio: la primera educación pertenece de modo incontestable a las mujeres. Si el autor de la naturaleza hubiera querido que perteneciera a los hombres, él les habría dado a ellos leche para amamantar a los niños. Sophie, la mujer modelo para Emilio, deberá ser educada bajo principios de sumisión y dependencia, siempre con el objetivo de lograr la complacencia masculina. Como la dependencia es natural en las mujeres, las niñas se inclinan sin problema a la obediencia, dirá Rousseau. Mientras Emilio se prepara para involucrarse en las decisiones políticas y en la vida pública, su educación tiene como objetivo hacer de él un hombre independiente y libre. Sophie, en cambio, será educado para ser esposa y madre. En Emilio leemos: toda la educación de las mujeres debe relacionarse con los hombres. Las mujeres deben dedicarse a agradarles, a serles útiles y a ser amadas y honradas por ellos, a educarlos de jóvenes y cuidarlos de viejos, a aconsejarlos y a hacer sus vidas más fáciles. Estos son los deberes de las mujeres en todo momento y deben inculcárseles desde niñas. Para Rousseau no era necesario cultivar el entendimiento en las mujeres, pues como no forma parte de la vida pública, sus tareas se reducen básicamente a agradar y cuidar de los hombres que las rodean. En cambio, los valores que una mujer debe cultivar
son los de la modestia y la belleza, pues la inteligencia las haría parecer masculinas, y eso no sería atractivo para los hombres. En este sentido, Rousseau consideró que la inteligencia en las mujeres es un defecto que empeora sus cualidades naturales, mientras que, al contrario, la ignorancia les resulta encantadora. Además, el cultivo del entendimiento en la mujer tiene un inconveniente, que las lleva a descuidar las labores propias de una mujer. Rousseau considera que las mujeres, a lo largo de sus vidas, sean niñas o adultas, conservarán la dependencia de un mediador masculino, mientras que los niños abandonan el estado de dependencia cuando alcanzan la mayoría de edad y la edad de la razón. Para Rousseau, las mujeres idealmente se quedarán en un estado de dependencia e infancia permanente, con una razón desarrollada solo dentro de los límites que requieren la maternidad y la vida doméstica. En su vindicación de los derechos de la mujer, Mary Wollstonecraft partió de la premisa de que las mujeres y los hombres son seres igualmente racionales y que si hay distinciones visibles en sus comportamientos se debe a una educación sexualmente diferenciada. A lo largo del texto hizo una crítica a algunos escritores que, como ella misma expresó, han hecho de las mujeres objetos de piedad, al borde del desprecio, pero al que dedicó mayor atención fue a Jean-Jacques Rousseau. Podemos decir que Wollstonecraft realizó 3 críticas fundamentales a los planteamientos de Rousseau por considerarlos perjudiciales para las mujeres. La primera crítica es a la dependencia femenina del hombre como característica natural del sexo. La segunda es a la confusión entre lo que son condiciones sociales de opresión y actitudes naturales. Y finalmente, Wollstonecraft critica la educación sexualmente diferenciada entre niños y niñas. Mary Wollstonecraft consideró que las mujeres se encuentran en un estado de esclavitud por su dependencia de la razón del hombre. Según señaló Annabella Di Tullio, Rousseau es el único autor contractualista clásico que rechaza la esclavitud y todo tipo de contrato que se exprese en términos similares, con una notable excepción: el contrato sexual. La dependencia que señaló Mary Wollstonecraft es descrita en términos físicos, por un lado, y mentales, por otro. Sin embargo, es interesante que no considera el factor económico como un obstáculo para la emancipación e independencia de las mujeres. Esta ausencia, según ha explicado M. Phillips, se debe a que, para la autora inglesa, las mujeres más afectadas por la dependencia a los hombres eran las mejor acomodadas socialmente, pues las mujeres más pobres, al tener que trabajar, debían ser fuertes físicamente, y eso las ubicaba en una posición de mayor independencia frente a los hombres. Entonces, el tener más recursos no aseguraba liberarse del yugo masculino. Al contrario, para la autora representaba la adopción de un papel de feminidad frágil y débil propio de las damas, aumentando así la dependencia a los hombres. Wollstonecraft se preocupó de cómo acabar con esa dependencia y de lo que llama aristocracia masculina. En diálogo con Rousseau escribió: «Educa a las mujeres como a los hombres», dice Rousseau, «y cuanto más se parezcan a nuestro sexo, menos poder tendrán sobre nosotros». Ella contesta: «Ahí es exactamente a donde quiero llegar. No deseo que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas». Propone que la única solución para salir de este estado es que las mujeres aprendan a valerse por su propia razón y a dejar de priorizar su belleza para dar lugar al cultivo del entendimiento.
Así, aseguró que las mujeres son capaces de hacerlo, pero que todo conspira para hacer el cultivo del entendimiento más difícil en el mundo femenino que en el masculino, ya que consideró que, como los músculos, la capacidad de razonar se atrofia con la costumbre de la dependencia. Y se preguntó, ¿sobre qué tiene que reflexionar aquel que debe obedecer? Lo que la llevó a cuestionarse acerca de la validez de la restricción de las mujeres al desarrollo de su entendimiento. Mary Wollstonecraft defendió una igualdad absoluta entre hombres y mujeres. A propósito de las mujeres, dijo: si se aprueba su racionalidad, no se les recomendará implícitamente, con todos los encantos de la retórica, que sometan sus entendimientos a la guía del hombre. Así, al ser consideradas iguales en cuanto al uso de la razón, no se sostendría la necesidad, planteada por Rousseau, de sometimiento ni de dependencia de un mediador. Mary Wollstonecraft ha considerado que uno de los pilares de la desigualdad entre hombres y mujeres es la relatividad del sistema de valores que propuso Rousseau. Entre los conceptos que aplica de modo sexualmente diferenciado se encuentra el de la razón, pues mientras que en las mujeres se espera que sea solo una herramienta para poder educar a sus hijos y agradar a su esposo en conversaciones banales, es el eje que rige la vida social de los hombres. Así, la autora dirá que cuando una cualidad acerca a la virtud, es atribuida a lo masculino, mientras que cuando la separa de la virtud, se le atribuye a lo femenino, por lo que resuelve negar la existencia de virtudes propias de un sexo. Mary Wollstonecraft defendió que los valores deben ser absolutos, no relativos, y así niega la necesidad de una igualdad diferenciada sexualmente. Consideró que los criterios para medir la virtud de un ser humano deberían basarse en el nivel de desarrollo de su razón, sin importar su sexo. Asimismo, ha propuesto que niñas y niños deberían ser educados igual para desarrollar en términos de igualdad sus facultades y ser ambos, en tanto seres racionales, independientes en la adultez. A Wollstonecraft le parece injusto e ilógico que las virtudes humanas deban verse restringidas dependiendo de si son ejercidas por un hombre o por una mujer. En este sentido, calificó esta consideración teórica como un sinsentido, pues argumentó que o bien las mujeres son por naturaleza inferiores a los hombres y sus virtudes deben ser las mismas en cuanto a calidad, o la virtud constituye una noción relativa. En consecuencia, su conducta debería estar basada en los mismos principios y tener el mismo objetivo. Para Wollstonecraft, Rousseau se confunde cuando caracteriza el comportamiento de niñas y mujeres como parte de su naturaleza. La realidad para Mary Wollstonecraft es que el comportamiento parece ser natural solo porque así han sido las condiciones femeninas por un largo tiempo. No es que haya una tendencia femenina que guíe de forma innata los comportamientos de las mujeres, sino que el ambiente en el que crecen las niñas en general es el que las lleva a desarrollar ciertas tendencias y gustos. Rousseau sugirió en Emilio que la naturaleza de las niñas las hace menos propicias al desarrollo del entendimiento y la razón, y por eso les gustan los vestidos, las muñecas y hablar de trivialidades de la vida cotidiana. Mary Wollstonecraft, al contrario, mencionó que como son educadas para estar dentro de la casa con otras mujeres y no se promueve el desarrollo del entendimiento por medio del estudio, es natural que se entretengan con muñecas y vestidos, pues es la única opción que tienen. Wollstonecraft
Consideraba que Rousseau confundía el efecto de la costumbre con la indicación indudable de la naturaleza. Para ella era el ambiente y no la naturaleza lo que impedía el desarrollo de las facultades de las mujeres. Así, tras describir el panorama de la situación de degradación de su sexo en su época, Wollstonecraft lanzó una propuesta para cambiar las condiciones de las mujeres. Para combatir los aspectos aquí mencionados, Mary Wollstonecraft hizo mención de la necesidad de una revolución en la conducta de las mujeres. Esta comenzará con una igualdad que se verá expresada en la educación no diferenciada entre niños y niñas, así como el cultivo igualitario de las facultades humanas en ambos sexos, sin que existan virtudes particulares a cada uno. La autora mencionó que, de suceder este panorama, las mujeres serían capaces de estudiar medicina, enfermería o política en lugar de quedarse exclusivamente en los pocos empleos que hay disponibles para ellas, pues suelen ser de tipo servil. Esto, que resulta ser la única muestra que dio acerca de una preocupación por la independencia económica femenina, permitiría, según la autora, que las mujeres se casaran por afecto y no por sustento, e incluso planteó la posibilidad de una vida sin matrimonio, propuesta que puede ser interpretada como una vida independiente. La igualdad en la educación, a diferencia de como la planteó Rousseau, es para Mary Wollstonecraft la base para formar ciudadanas virtuosas, que, reconocidas como seres racionales, no solo como madres y esposas, podrían ser de mayor utilidad para la sociedad. El gran alegato que hace Wollstonecraft es, siguiendo a Celia Amorós, promocionar a las mujeres a sujetos autónomos, y esto se logrará facilitando a las mujeres una educación que permita fortalecer su entendimiento. Constata cómo la educación que han recibido las mujeres las ha despojado de toda virtud. La educación basada en el arte de agradar y en la galantería ha debilitado su entendimiento. Y no podemos obviar que para Wollstonecraft la virtud no puede encontrarse nunca en la ignorancia. El arte moral es un efecto de la virtud y requiere el cultivo de las facultades intelectuales. Hemos llegado al final del vídeo. El próximo día nos ocuparemos de un personaje extraordinario. Extraordinario por su coraje y su valor. La escritora, dramaturga y filósofa política Holland de Gucht. Una mujer que, como muchas otras, vivió en conflicto permanente con su época. Solo que ella decidió no quedarse callada. Murió en la guillotina. Bueno, pues aquí me despido. Te agradezco la atención. Espero que el contenido de este vídeo te haya resultado interesante y ameno. Hasta la próxima.